El tema de hoy es cuando tocas fondo en la oscuridad. Ahorita que saludé al pastor Ramón, me pregunta, ¿cómo estás? Y le digo, muy bien, aquí andamos, como Jonás. Y luego se me queda viendo, ¿pero cómo ya? O sea, ¿en desobediencia o ya cuando está bien? Le digo, ahorita vamos a ver cómo andamos. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo oras cuando estás en total oscuridad y sientes que no hay ninguna salida? ¿Han orado cuando se sienten en total oscuridad y sienten que no hay solución al problema? Bueno, la semana pasada vimos la historia de Jonás, y vimos a Jonás como muchos de nosotros hemos estado, ¿no? En desobediencia, sabiendo qué dice Dios, qué Dios quiere que yo haga, y aún así no lo hago. Así vimos a Jonás en la semana pasada, porque él tenía la brújula. La brújula estaba dirigiendo a Nínive y él va en sentido opuesto a Tarsis, la dirección opuesta. Y vimos cómo su desobediencia casi destruye a otros en medio de la tormenta. Y también entendimos que la sanidad comenzó cuando él aceptó que él era el problema, que dejó de ver hacia afuera y empezó a aceptar, a decir, ¿sabes qué? Yo soy el problema, tómenme y láncenme al mar. Ahí termina el capítulo 1 de Jonás, cayendo al agua y siendo tragado, ¿no?, por un pez. Y hoy vamos a entrar a ese pez para saber qué pasó dentro de ese pez. Porque muchas veces escuchamos la historia de Jonás y la resumimos. Un profeta que no quería obedecer a Dios, que cayó en el agua y el pez lo llevó a donde Dios quería. Pero, ¿qué pasó dentro del pez? ¿Alguien sabe? Bueno, si me acompañan a la Biblia, al capítulo 2 de Jonás, vamos a leer el versículo 1 al 10. ¿Listos? Jonás, capítulo 2, versículo 1 al 10. Igual lo vamos a tener en la pantalla, no sé si lo tengan listo, pero vamos a leerlo. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti y en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación solo viene del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Vamos a orar. Señor, gracias por este privilegio de compartir tu palabra. Te pido que me ayudes, que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada persona que está escuchando este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien convenza el corazón. Trae claridad, Señor. Trae entendimiento. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Háblanos tú, que sea tu voz, Señor, así, hablando a nosotros, como le hablaste a Jonás. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Creo que al leer el libro, o más bien todo el capítulo 2, podemos comprender que Dios permitió las consecuencias, o permite las consecuencias no para destruirnos o para ahogarnos, las permite para que volvamos a Él.
a su propósito, a su plan. Si nos enfocamos en los primeros 3 versículos, el 5 y el 6, vamos a ver que Jonás está en una situación complicada, una situación difícil. Y la describe: las profundidades del mar, el corazón del océano, las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes tempestuosas olas me cubrieron, las algas se me enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas. Yo ni sabía que las montañas tenían raíces. O sea, es el fondo, ¿no? Hasta el fondo del mar. Humanamente, cualquier persona pensaría que iba a morir, porque físicamente estaba en un lugar imposible de sobrevivencia. O sea, ¿quién ha sobrevivido dentro de un pez? Oscuro, sucio, asfixiante, no sé, tiene ácidos o no sé qué hay dentro de un pez. O sea, es prácticamente imposible salir vivo de ahí, abajo del fondo del mar, dentro de un pez. Y la semana pasada, el pastor Arnaldo predicó y enseñó que el pez, de alguna forma, puede ser visto como la ambulancia de Dios. Y vamos a darnos cuenta de algo: cuando Dios nos sube a su ambulancia, el viaje puede ser en oscuridad y puede ser en soledad, porque Dios tuvo que quitarle a Jonás todo. Le quitó la calma, le quitó el barco, le quitó la compañía, el dinero, el control, le quitó incluso el sol, le quitó hasta el aire. Tuvo que dejarlo en oscuridad para que por primera vez en la historia dejara de huir y comenzara a hablar con Él, a hablar con Dios. Y sí, pues es complicado hablar de las situaciones difíciles, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros sabemos qué es lo que está pasando a la otra persona. Pero no lo tomen como a mal, pero muchas veces, y me incluyo, nos quejamos de las situaciones difíciles. Y no es que haga chiquitas las situaciones difíciles, más bien reconozco que nos quejamos. Y yo me quejo, ¿verdad? A veces de las situaciones que pasamos en nuestra vida. Por ejemplo, la pérdida de un empleo, no sé, una crisis en el matrimonio, tal vez un diagnóstico médico, un problema en la familia, o simplemente nos sentimos solos, sentimos que nos cubren las aguas, que no hay salida, y pensamos que Dios nos abandonó. Podríamos llegar a pensar eso, pero la realidad es que Dios a veces permite esa oscuridad, ese problema, para que podamos escuchar más su voz. El ejemplo claro que estamos viendo ahorita es Jonás. Vean cómo él, en la bodega del barco, ¿qué estaba haciendo? ¿Se recuerdan? ¿Durmiendo? ¿Preocupado? No, a gusto, descansando. Pero él estaba en desobediencia. Y no fue hasta que está en la incomodidad dentro del pez, donde él despierta, y no físicamente, más bien despierta mentalmente, yo creo, se da cuenta de que está cometiendo pues un error y comienza a orar a Dios. Y si se dan cuenta, en el versículo 3 del capítulo 2, donde dice: me arrojaste a las profundidades del mar. Vean cómo dice ahí, me arrojaste. O sea, ¿está hablando con quién? Con Dios. No está culpando a los marineros que lo arrojaron, ni dice que se enfrentó a una tormenta complicada. No, más bien Jonás dice: tus salvajes, o sea, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Le está diciendo a Dios prácticamente que Él está detrás de todo eso. En la predicación del domingo pasado aprendimos que la sanidad, ¿dónde comienza? Donde aceptamos que somos el problema. Y ahora, aquí vemos cómo Jonás acepta que es Dios quien está detrás de sus consecuencias. No culpa a la tormenta, no culpa a los marineros, no culpa al pez,
Entiende que Dios es quien está en control de qué, de todo, no solo del pez, no solo de la tormenta, está en control de todo. Por eso cuando estamos sufriendo consecuencias de nuestras malas decisiones o estamos pasando por una prueba que Dios permite, el primer paso para salir de ahí, ¿cuál es? Es aceptar y reconocer que Dios tiene el control de todo. Sea cual sea la dificultad, Dios está en control de todo. Por eso yo creo que ya no hay que seguir en desacuerdo con el jefe del trabajo, o en discusiones con la familia, o peleando con la esposa o con el esposo, o enojados por nuestra economía o nuestra salud. Podemos decirle a Dios en nuestro corazón: Señor, reconozco tu mano detrás de este proceso tan difícil, esta pérdida, este problema familiar, esta injusticia. Acepto que estás tratando conmigo y que esta tormenta solo viene a limpiarme y a transformar mi corazón. Si vamos al versículo 4 y leemos el 4 y luego vamos a leer el 7, vean lo que dice. En el 4 dice: entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Y luego en el 7 dice: cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Jonás admite su realidad. Me has expulsado. Pues ¿cómo se sentía? Imagínate. Se sentía prácticamente que Dios lo expulsó de su presencia. Porque la desobediencia a Dios siempre va a producir una sensación de culpa, de ansiedad, de, no sé, preocupación, no poder dormir. Prácticamente no hay paz ni tranquilidad. Cuando uno sabe que está en desobediencia, no puede, no sé, dormir tranquilo. Bueno, Jonás tal vez lo sabía, no lo sé. Pero bueno, en medio de las dificultades, en el vientre del pez, Jonás toma una decisión que demuestra el tamaño de su fe. Porque él dice: aún así volveré a mirar tu santo templo. El templo en ese momento representa a la presencia de Dios y el lugar donde se perdonan los pecados. Y vean cómo Jonás no esperó a ver o sentir que estaba por salir del pez, o vio que ya se veía un rayo de luz. Jonás empieza a orar con fe dentro del pez, en el fondo del mar, sin saber que va a salir. Ahí en medio del problema, de la dificultad, cuando sentía que iba a morir y que no había nada más que hacer, él oró con fe, recordando la fidelidad de Dios. ¿Y quién de nosotros está peor que Jonás dentro del pez? Cuando me hago esa pregunta me siento bien. Digo, ay, no estoy tan mal. De perdida tengo sol, aire. La fe real no se demuestra mientras hay calma. Se demuestra en la dificultad, cuando estamos rodeados de problemas, en la oscuridad, en un lugar incómodo, que parece que no hay esperanza, que no hay salida, donde todo va mal y hay problema tras problema. Es ahí cuando podemos ver hacia el templo. ¿Y qué representa el templo? Hoy, ¿qué representa el templo? Porque no es un edificio de piedra, o no es aquí la iglesia como edificio. El templo es la cruz de Jesús. Y no importa qué tantos errores hayamos cometido, no importa cuántas veces nos hayamos equivocado, no importa si fallamos como esposo, como esposa, como familia, como hermano, o como mamá o como papá. No importa cuántas mentiras hemos dicho. Si te sientes si nos sentimos que estamos en el fondo y no hay ninguna salida, es ahí donde podemos
con toda confianza comenzar a levantar la mirada hacia el templo, que es Jesús, hacia Jesús. Y ya mero terminamos, hoy es rápido. Vamos al versículo 8 y 9. Dice: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Si ven cómo Jonás habla de él mismo cuando dice los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a las misericordias de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si investigamos un poquito, Tarsis, la ciudad a la que él huía, era una ciudad idólatra y muy comercial y próspera, y prometía libertad y riqueza, comodidad, claro. Entonces Jonás se dio cuenta que su deseo de huir tal vez estaba convirtiéndose en un ídolo en el corazón, el ídolo de hacer su propia voluntad. Vemos que en el versículo 9 Jonás llegó a la conclusión más poderosa y más importante de toda su vida, que creo que también es la nuestra, que dice: la salvación viene del Señor. O sea, no de Tarsis, no de sus propias fuerzas, no de sus excusas, de su dinero. Y antes de avanzar al último versículo, vemos cómo Jonás dice: cumpliré las promesas que te hice. Por fin está aceptando su llamado. Está diciendo: Señor, si me sacas de aquí, iré a Nínive. Es lo que está tratando de decir. Porque dice: mi vida te pertenece. Y recuerden ustedes, ¿cuál es su Nínive? ¿Qué vimos el domingo pasado? Cada uno de nosotros tiene una Nínive, ¿verdad? ¿Alguien a quien no queremos ir? Cuando intentamos solucionar la vida lejos de Dios, comprando boletos a nuestros propios Tarsis, ¿qué pueden ser esos boletos a nuestros Tarsis? Bueno, quizás pueden ser adicciones, relaciones incorrectas, orgullo, independencia espiritual, egoísmo, falta de perdón, mentira, manipulación, infidelidad, placer o control. ¿Cuál es nuestra Tarsis? ¿A dónde queremos llegar? Ahí es donde abrazamos esos ídolos vanos que nos roban la gracia. Entonces, la verdadera libertad no es hacer lo que tú quieres. La verdadera libertad es rendirnos a Jesús, quien nos salvó. Y por último, y el versículo más importante: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. El pez no escupió a Jonás en la playa porque Jonás luchó con todas sus fuerzas, o porque Jonás aguantó la respiración, o porque Jonás fue inteligente y buscó la forma de abrir el pez desde adentro, o incluso romper al pez a patadas, o ignorar al pez y fingir que todo estaba bien. Eso no hizo Jonás. El pez obedeció a Dios cuando Jonás terminó de rendirse en oración. Dios dio la orden. La misma voz que desató la tormenta, la misma voz que dispuso al pez, ahora está dando la orden de la liberación de Jonás. Dios no quiere dejarnos en el vientre del pez para siempre. Como aprendimos el domingo pasado, la disciplina de Dios no busca destruirnos. Busca, ¿qué era? Redirigirnos. Pero la tierra firme no aparece hasta que la oración de rendición total se completa genuinamente en nuestra mente y nuestro corazón. Y si hoy estás en una temporada de oscuridad, sintiendo ansiedad, quizás las consecuencias de tus errores te están envolviendo o te sientes que ya no hay salida por la desobediencia que cometiste o que hemos cometido, tal vez. Incluso si tratando de salir ahí con todas tus fuerzas o fingiendo que no hay problema,
hoy podemos hacer juntos la oración que Jonás hizo. Dejando toda excusa, reconociendo que Dios tiene el control, confesando quizás los ídolos que tengamos en el corazón, declarando con todas nuestras fuerzas que el Señor es nuestra salvación y que la vida viene de Él. Con esto, a mí me gustaría invitar a 3 hermanos que van a compartir con todos nosotros cómo ellos oraron cuando estaban en dificultad, cómo ellos oraron cuando estaban en el vientre del pez y cómo Dios los sacó de ahí. Si gustan pasar a compartir su testimonio. Bueno, están orando. Vamos a orar por ellos. Que Dios los use. Sí. Adelante. Bendiciones, hermanos, bendecidos de la iglesia, ¿verdad? Venimos a contar un pequeño testimonio, yo y mis hermanos aquí, ¿verdad? Todos hemos tenido a Jonás dentro de nuestras vidas. Yo estuve 5 años luchando que Dios me llamaba y yo, ¿verdad? No hacía caso porque no podía entender qué dirán de mí, qué iban a decir mis amigos, qué pasa. Yo estuve 10 años con la mamá de mis hijos, tengo 3 hijos con ella. Viví 10 años con ella junto a mi suegro. Mi suegro y su padrastro, que la crió desde pequeña. ¿Qué pasa? Pasan unos años y me entero de una noticia, ¿verdad? Ya dejado de ella, en el cual pues devastó mi corazón, mi alma, en el cual pues me enteré de que su padrastro abusaba sexual de ella muchos años, desde pequeña, y eso me devastó a mí como persona porque dije, ¿dónde estaba la confianza ¿verdad? Como la pareja que éramos y todo eso? Y yo completamente mi corazón se cegó, ya yo estaba con mi esposa y, ¿verdad? Pasó eso y yo empecé a usar más droga de lo que yo usaba ya. Y empecé a usar más y más y más, que me cegué tanto que yo empecé a coger tanto y tanto rencor en mi corazón que la persona que menos indicada tenía que pagar fue la persona a la que pagó los platos rotos de otras personas, que fue mi esposa, ¿verdad? Pasaron muchas situaciones, yo en público, ¿verdad? Le pido perdón frente a toda la iglesia por todos esos momentos tristes que yo le hice pasar, enfocado en algo que no tenía que ver nada con ella, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Yo abro mis ojos espirituales, estoy dentro de una cárcel. Estoy dentro de una cárcel, estoy dentro, ¿verdad? De mi pez. Ya el pez me había tragado. Cuando yo llego a la cárcel, yo digo, aquí no hay más droga, que no hay más nada. ¿Qué voy a hacer ahora si supuestamente eso era lo que me hacía olvidar las cosas? Y eso lo que hacía era empeorar cada día las cosas. Llega un día en la cárcel donde digo, ya yo había empezado a conocer al Señor y ese día digo, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo más. Ya yo no puedo más, yo ya intenté todo, ya intenté salir solo, yo lo intenté tantas veces que no pude. Oré, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mis problemas. Señor, ayúdame a perdonar a las personas que me hicieron daño, como también ellas me perdonen a mí. Poco a poco, Dios fue poniendo esas personas en mi camino y al sol de hoy, pues estoy tranquilo con eso. Ya no me pregunto el más por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, porque solo Dios es el que sabe. Y al sol de hoy, pues soy un hombre que le sirvo al Señor, ¿verdad? Y amo mucho a mi esposa y que el Señor los bendiga. Gracias. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Yo conocí la iglesia de 121 por medio de una hermana mía, mi hermana mayor. Ella fue sanada de cáncer, de hecho fue de mucha bendición los pastores. Por medio de ella yo llegué aquí a la iglesia. Después, pues, por mi propia desobediencia, lo reconozco, me alejé de los pies de Cristo
Regresé de nuevo, a cuenta nueva decidí bautizarme, mi niña también se decidió bautizar. En medio de toda esta tribulación, pues obviamente estamos, como lo dijo el hermano Bruno, ahora sí que la fe se ve cuando estás en medio de tus turbulencias, por así decirlo. Yo crecí, mejor dicho, en una familia que profesaban otra fe, eran católicos, pero realmente mi mamá nunca nos inculcó que ir a la iglesia o las cosas de Dios, todo eso. Hubo mucha bonanza económica, pues mi papá siempre fue un padre proveedor económicamente. Desgraciadamente vivimos mucha violencia intrafamiliar por parte de mi papá hacia mi mamá. Entonces, a raíz de eso, pues mis hermanos al día de hoy son muchas faltas de respeto entre todos nosotros. Hay mucha discordia, no hay amor entre nosotros, no hay respeto entre mis padres. A raíz de todo eso, yo me alejé de mi familia. Una de mis hermanas intentó deportarme. Siempre me decían, no, que tú estás mal, que tú inventas. Pero yo decía, es que yo no puedo inventar eso. O sea, ellos están en mi contra. Mi hija mayor, yo no tengo contacto con ella. Ella siempre me dijo que uno de mis hermanos le había hecho algo. Cuando yo intenté pedir ayuda a mis papás, me tacharon de loca porque yo estaba recién divorciada. Y pues a raíz de eso yo decidí moverme a Texas. Ya de eso hace 15 años casi que vivo aquí en Texas. El domingo pasado, cuando el pastor estaba predicando, antes de que empezara la predicación, yo sentí que el Espíritu Santo me estaba hablando, hermanos. Agarré una nota de los que hice ahí, notes, y empecé a escribir, pastor, pido oración, restauración familiar, que vuelva a tener comunicación con mi hija, que haya unidad familiar. Mis padres están separados actualmente. Mi mamá no nos habla, porque para mi mamá, si nosotros tenemos comunicación con mi papá, eso significa que somos enemigos de ella. Entonces yo le pedí al pastor Arnaldo sanidad por mi mamá, que venga rendida a los pies de Cristo. Cuando el pastor empieza a predicar el capítulo 1, hermanos, yo sentí que la palabra de Dios me estaba hablando. En verdad se los digo. La palabra de Dios está viva, hermanos. Se los digo. Tuvimos el convivio. Mis niñas agarraron su comida y todo, y yo sentía que el Señor me decía, tú tienes que ir, tú tienes que estar en obediencia. Y a lo lejos vio el pastor Arnaldo y me dice, ya se va, hermana. Le digo, ya me voy. Dice, ¿a dónde va? Le digo, voy a mi Nínive. Y me dice, ¿qué dice? Y le digo, voy a mi Nínive, pastor. Entonces ya después de todo eso yo hablé con el pastor y le digo, pues es que mi Nínive es mi familia, pastor. Mi papá, tengo un hermano que está terminal. Él sufría de alcoholismo y nunca quiso entender. Ahorita ya pues su cuerpo está muy mal, hermanos. Por cuestiones de estatus, una de mis hermanas y yo no podemos ir a México. Entonces mi papá decidió traerlo acá. Pues se oye triste, ¿verdad? Pero básicamente es para darle el último adiós a mi hermano. Gracias a Dios lo pudimos hacer. Pero yo aún en desobediencia lo reconozco ante Dios. Yo estaba con mi orgullo de que no quería ir con mis hermanos, porque cada que convivimos siempre hay mucha discordia, siempre hay mucha pelea, mucha desunión. Entonces yo salí el domingo pasado de aquí y dije, Señor, yo voy a estar en obediencia a ti. Y si tú vas a empezar y si tú sembraste la semilla en mí, Señor, yo ya toqué fondo, porque mi Nínive es mi familia. Y cuando yo sentía que estaba dentro del pez, fue eso, que yo me sentía sola. Yo no quiero que mis hijas crezcan así. Es triste que mis hijas me digan, ¿tu mamá no te quiere, mamá? Le digo, no, mi amor, hay que estar en oración por abuelita. Yo las quiero y las amo mucho. Yo no quiero esa cadena en mi familia, hermanos. Entonces, ese es mi mensaje, que la palabra de Dios está viva y que cuando nosotros reconocemos estar ante Él en obediencia, Él está en control, como lo dijo el hermano Bruno. Amén. Amén. Distintas ballenas que hemos visto, ¿no? Buenas tardes, iglesia. Gloria a Dios. Creo que la ballena se puede reflejar en distintas formas, ¿no? Hemos visto situaciones médicas, situaciones económicas. Otras ballenas han llegado más profundo que las de los demás, ¿no? Como dijo ahorita el hermano Bruno, nos quejamos de nuestra situación sin ver
de repente al que está en el frente, que probablemente pueda estar peor, ¿no? Pero el Señor está en control. Sigue respondiendo a nuestras oraciones y creo que hoy respondió a una de las mías una vez más. Traje algo escrito que se los quiero compartir, cómo fue mi ballena, pero muy aparte de esta hoja les quiero decir que hoy el Señor vuelve a responder a mis oraciones. Porque estoy viendo en la silla a unas personas que estuvieron aquí el primer día que yo vine y en oración he pedido que vuelvan y hoy las estoy viendo y estoy contento por eso. Se los voy a leer. Toda la honra y la gloria sea siempre para Dios. Hubo un tiempo en que mi vida estaba enfocada más en alimentar la carne que en buscar a Dios. Sabía que era Él. Como muchas personas lo saben, para mi relación con Dios era superficial. Lo mencionaba por costumbre, pero todavía no lo conocía verdaderamente. Todo cambió el día que fui detenido, privado de mi libertad. En un instante sentí que el mundo se me venía encima. Pensaba en mi esposa, en mis hijas, en mi madre, en mis hermanas, mi hogar. Yo era el sustento de mi familia y humanamente no veía ninguna esperanza. Escuchaba a mi familia llorar. Hablamos con abogados, buscamos posibles soluciones, pero todas las puertas parecían cerradas. A mi alrededor solo veía personas siendo trasladadas o deportadas. Solo despedidas tristes. Humanamente mi situación no tenía salida, pero fue precisamente allí donde Dios comenzó a buscarme. Una mañana un hermano en Cristo se acercó a mi cama y me dijo unas palabras que cambiaron mi vida. Refúgiese en el Señor, acepta a Cristo, lea su palabra, allí encontrará la respuesta. Tomé una Biblia, comencé a leer desde Génesis. Poco a poco el Señor empezó a transformar mi corazón. Mientras mi esposa comenzaba a asistir a la iglesia, yo me enamoraba cada día más de la palabra de Dios. Todas las noches nos reuníamos a estudiar la Biblia y a orar entre compañeros que pronto éramos hermanos en la fe. Lo que comenzó con unas pocas personas llegó a convertirse en un grupo grande. Ahí está Chucho que estaba allá conmigo. Llegó a convertirse en un grupo grande. Pronto éramos todos hermanos en la fe. Sin darme cuenta, las conversaciones con mi esposa dejaron de ser sobre abogados, sobre mi caso, y comenzaron a ser sobre versículos, sobre lo que Dios nos estaba enseñando y sobre las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Lo más grande no fue que cambiara mi circunstancia. Lo primero que cambió fue mi corazón. Dios quitó la angustia y puso paz. Quitó el miedo y puso esperanza. Ya no oraba solamente para salir libre. Mi oración era: Señor, si tú ves que todavía hay algo que transformar en mí, haz tu voluntad. Solo quiero caminar contigo. Entonces entendí que el mayor milagro no era salir de ese lugar. El mayor milagro era haber conocido a Cristo. Cuando menos lo esperaba, Dios también hizo un milagro que parecía imposible. Después de varios cambios de juez y cuando humanamente no había ninguna posibilidad, Él abrió la puerta, rompió mis cadenas, me permitió permanecer en este país, restauró a mi familia y nos regaló una iglesia que nos recibió con amor. Hoy puedo decir que sigo enfrentando pruebas, porque la vida en Cristo no significa ausencia de dificultades, pero ahora las enfrento con paz, con la paz que solo Cristo puede dar, sabiendo que Él tiene el control y que todas las cosas ayudan para bien, para los que lo aman. Quiero también terminar hablando a quien hoy me escuchan desde la celda, que estuve ahí, estuve en esa ballena, en lo más profundo. Yo sé lo que se siente cuando una puerta se cierra, cuando parece que no hay salida, cuando extrañas a tu familia y cuando las lágrimas aparecen en silencio. Pero también sé que nunca estamos solos. Aférrense a Cristo, oren sin cesar, lean su palabra, confíen en Él, aunque todavía no puedan ver la respuesta. Porque el mismo Dios que transformó mi corazón y cambió mi historia, sigue haciendo milagros hoy. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.
¿Quién se siente como Jonás en el barco? ¿O como Jonás en el pez? ¿O como Jonás orando? Si gustan ponerse de pie y el que guste acompañarnos en oración y pasar al frente y orar, hacer su oración, así como nuestros hermanos que ya oraron, que Dios ya respondió, que Dios es real y Dios escucha. Pueden hacerlo incluso desde su lugar. Pero lo importante es que oren, que hablen con Dios, sin importar sus circunstancias, sea cual sea. Y así terminamos hoy. Señor, gracias por este día, gracias porque podemos entender tu palabra, porque podemos comprender, Señor, que tú quieres redirigirnos a ti. Gracias, Señor, porque ya estás hablando, Señor, a mi vida, ya estás hablando, Señor, a mis hermanos. Gracias porque tú eres bueno y las dificultades son el camino, Señor, para estar en tu presencia, para estar en tu voluntad. Perdóname, Señor, por las quejas. Perdóname, Señor, por los reclamos. Perdóname por no entender que tú me quieres de vuelta. Ayúdame, Señor, a ver cuál es mi Nínive. Ayúdame a reconocer, Señor, que quizás lo que estoy pasando son mis consecuencias. Ayúdame, Señor. Quiero estar de vuelta, Señor, en tu camino, en tu voluntad, cumpliendo, Señor, todas las promesas que te he hecho. Quiero estar en obediencia a ti. Quiero entregarme a ti. Quiero vivir para ti. Y no importa, Señor, si en el lugar donde estoy ahorita no se ve una salida. Yo oro con fe. Aunque no vea un rayo de luz, aunque vea que todo está mal y que hay problema tras problema, yo oro con fe porque tú eres un Dios de lo imposible. Porque tú eres quien restaura, porque tú eres quien sana, tú eres quien levanta. Y yo lo creo, Señor. Y yo veo, Señor, que hay restauración donde hay una familia rota. Yo veo salud, Señor, donde hay enfermedad. Y yo veo una segunda oportunidad, Señor, en mi desobediencia. Perdóname, Señor, porque entiendo, Señor, que mi salvación solo viene de ti. Amén. Amén.